son parte de la agenda informativa del país en este momento. Bien, son las 4:11. Brasil no tiene intención de romper relaciones con Venezuela pese a críticas por el 28 de julio. Bien, y a esta hora le damos la bienvenida a Luis Vicente León. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de hablar contigo, Vladimir. Igualmente, caramba. Bueno, hay muchas noticias nacionales, pero también internacionales de mucha importancia. El triunfo de Trump, que ya ha sido noticia mundial, trae algunas consecuencias, algunas derivaciones de esa información. Por ejemplo, la designación o la nominación de Marco Rubio como posible secretario de Estado norteamericano implicaría pues quizás una línea dura hacia América Latina, hacia algunos gobiernos de América Latina. En el papel luce así, pero hay que ver qué piensas tú. Sí, bueno, mira, yo creo que es importante, primero, entender que Trump es un presidente impredecible. Uh-huh. Tienes que esperar, ahí tenemos que esperar Uh-huh. un poco cómo se desenvuelve el proceso. Por supuesto, hay unos indicadores. Tú tienes en la balanza, frente al caso específico de Venezuela, tienes en la balanza la experiencia previa, y en esa experiencia previa, obviamente uno, si proyectara por el pasado, proyectaría una posición radical. Trump es en efecto el padre de las sanciones primarias, no, de las sanciones secundarias, que son las más duras. Las primarias fueron implantadas mucho antes, incluso desde el gobierno Obama. Pero las sanciones que prohibieron en realidad que cualquier empresa del resto del mundo operara con Venezuela provienen de Trump. La política de máxima presión y reconoció no solo el gobierno de Maduro, sino que también reconoce el gobierno de Guaidó como presidente, etcétera, también es un proceso en el que Trump participa activamente. Quizás no lo ejecuta, pero participa activamente. Y lo consolida con una política de máxima presión, de total sanciones, de cierre de la parte económica y una tendencia importante hacia el aislamiento de Venezuela y del gobierno de Maduro frente al resto del mundo. Entonces, claro, si tú lo miras desde esa perspectiva, uno podría decir que la repetición del gobierno de Trump indica que podría haber un retroceso importante en lo que ha sido los avances, por lo menos en las negociaciones económicas, en materia de las licencias petroleras, etcétera. Es decir, ahí tenemos un indicador que podría ser negativo. Sin embargo, repito, la primera cosa importante es entender que Trump es impredecible y que tú no puedes proyectar el pasado por el futuro. Uh-huh. Sobre todo si tú revisas lo que fue el discurso del mismo Trump a lo largo de su campaña presidencial, fue un discurso completamente distinto al discurso previo que había tenido en la campaña para su reelección. Ahí el discurso era un discurso para los latinos, y en ese discurso para los latinos era un discurso completamente anticoncentraciones de poder, un proceso completamente duro en términos de, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, era un tema extremadamente duro, pero era como hablándole a ese votante latino, ¿no? Al club. ¿No? En esta campaña realmente sí. Trump tuvo un desempeño muy distinto. Uh-huh. En esta campaña el desempeño de Trump era hablarle realmente al clúster americano, no al clúster latino. Probablemente ya sabía que lo ganaba y estaba hablando donde tenía que apuntar, que era el clúster de los norteamericanos. Y en ese clúster el discurso ya no era de la democracia. En ese clúster el discurso real de Trump fue la migración. Por cierto, en un proceso de criminalización importante de la migración venezolana, que la generalizó. Es decir, no es que hay, porque obviamente que hay una gente mala y hay gente buena en todos lados. Y por supuesto que hay unos migrantes impresentables en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. De Venezuela y de cualquier parte. Uh-huh. Sin embargo, él criminalizó, generalizó como mala la migración venezolana. Y en esa generalización estaba hablándole al americano. ¿Qué pasa cuando tú ves a un Trump ganar?
Bueno, que si él tiene que hacer honor a su promesa de resolver el problema migratorio venezolano, hay dos elementos que no parecen coincidir con lo que fue su primera estrategia en su primer gobierno. La primera es que migración es completamente o directamente relacionada con crisis económica. Es decir, la mayor de la cantidad de gente que migra porque tiene un problema económico, porque tiene un problema de dinero, porque tiene un problema para mantenerse, porque no puede mantener a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Es decir, tiene una crisis económica que lo lleva a buscar alternativas externas. La migración, hay migración política, por supuesto, migración de gente que tiene miedo, migración de gente que es perseguida, migración de gente que piensa que no puede vivir con ese tipo de gobierno, lo que tú quieras. Esa migración existe, pero no es la mayoría. La gran mayoría de la población, esos 7 millones, un porcentaje claramente mayoritario, es porque había una crisis económica salvaje en el año 2017-18. Es decir, esos son los años más fuertes, más duros, y esos años de crisis. Entonces, ¿qué pasa si Trump aplica de nuevo la política de sanciones extremas y aplica de nuevo la política de aislamiento sobre Venezuela, que se deteriora su economía? No solamente se deteriora su economía, sino se deteriora la percepción que tiene la población de lo que le va a pasar en el futuro, con lo cual hay una relación absolutamente directa a un incremento severo de migración. ¿Se podría simplificar esto? Te digo, Perdón, Luis Vicente, ¿se podría simplificar esto en algo que decía esta mañana en mi programa Oscar Rondero, el diputado Oscar Rondero? Decía, bueno, que Maduro y Trump podrían llegar a intercambiar el tema de los migrantes por el asunto del reconocimiento a los resultados, por ejemplo. Bueno, yo dudo realmente que se produzca una cosa tan sólida como el reconocimiento a corto plazo del gobierno de Maduro. Yo creo que ese no está. Hay algunas cosas que el gobierno de los Estados Unidos no va a hacer, y yo diría que una es reconocer el gobierno de Venezuela sin pasar por un proceso electoral. Es decir, eso no creo que va a pasar en ninguna negociación. Como tampoco creo que el gobierno de Maduro va a ceder en algunos elementos importantes, como por ejemplo un reconocimiento político a lo que él considera sus enemigos políticos más importantes, el caso de María Corina Machado, el caso de Leopoldo López, el caso de Julio Borges. Yo creo que sí, por supuesto las negociaciones pueden cambiar y las situaciones pueden cambiar en el futuro, pero si yo tuviera que decir cuáles son las líneas rojas, creo que esas son las líneas rojas de ambos lados. Las negociaciones a las que yo creo que pueden ocurrir son distintas, están más en el intermedio. Yo no creo de ninguna manera que Estados Unidos va a reconocer el gobierno de Maduro. Eso no va a pasar en ningún escenario a corto plazo, por lo menos desde mi perspectiva. Y repito, tampoco va a haber un reconocimiento de la política de los políticos convencionales, ni una habilitación de las políticas, digamos, de lo que podemos llamar la oposición institucional vinculada a María Corina Machado, a Leopoldo, a Julio, etcétera. Es decir, yo no estoy diciendo que eso es bueno, estoy diciendo que eso es lo que creo que va a pasar. Ahora, ¿dónde sí pueden haber negociaciones? Pueden haber negociaciones distintas, básicamente en, por ejemplo, los temas de migración, es un acuerdo migratorio que podría ser negociado alrededor no de la eliminación de las sanciones, que no creo que se van a eliminar, pero sí en el mantenimiento y profundización de la política de licencias dentro de las sanciones, de la flexibilización a la actividad petrolera controlada por el sector privado o controlada por OFAC, por Estados Unidos, con legislaciones anticorrupción internacionales, etcétera. Es decir, ahí pueden haber campos de negociación, que ya los hubo. Es decir, no porque, a ver, tú no necesitas el reconocimiento para eso. Recuérdate que las licencias que hoy operan en Venezuela, empezando por la licencia más importante, que es la licencia de Chevron, se firmó sin reconocer a Maduro, manteniendo el reconocimiento a la Asamblea del 2015, que es una cosa que ya realmente es bastante complicado de mantener, ¿no? Ahora, eso quiere decir que más o menos sería mantener el estatus actual con algunas variantes.
Claro, yo por supuesto que van a haber variaciones Ujú, y creo que el gobierno americano también la tiene más complicada que ujú, el gobierno de Biden, luego de, bueno, de todo lo que ha pasado recientemente. Entonces, creo que él tendrá que ser más cuidadoso porque políticamente tiene limitaciones internas en el propio Estados Unidos. Pero al final, si tú lo miras desde la perspectiva geopolítica, para Estados Unidos en el año 2019 era más fácil hacer lo que hizo, hoy no. ujú, Primero, volver a reconocer, por ejemplo, un gobierno interino, yo dudo, así como dudo que el gobierno americano reconozca a Maduro, no lo dudo, estoy seguro que no. Hay una muy baja probabilidad de que el gobierno americano reconozca un gobierno alternativo, haciendo una especie de déjà vu sobre el reconocimiento de Guaidó. Es decir, eso, digamos, puede ocurrir, eso es más probable que el reconocimiento de Estados Unidos a Maduro, ¿no? Por supuesto ujú. que sí puede ocurrir, pero no es el escenario base, no es el escenario que yo diría más probable en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque ya vivieron esa etapa, porque ya reconocieron un gobierno alternativo que no tenía control territorial y el resultado ya tú lo viste. Al final tuviste que buscar alternativas para buscar cómo Carrizo negociar con el gobierno en control territorial y llegaste a licencias, llegaste a acuerdos de muchos tipos con un gobierno que no lo reconociera. Entonces yo creo que esos elementos son más probables. Lo que pasa es que el corto plazo es complejo. Es decir, ahorita hay mucho ruido, sobre todo cerca de las instalaciones o juramentaciones de esos gobiernos. Ujú. Es difícil imaginar que se pueda avanzar en una negociación positiva. Creo que eso va a demorar un poco de tiempo. Ahora, todo esto que te estoy diciendo es la lógica racional, pero otra vez, repito, Trump es impredecible y no y Maduro también. Por lo tanto, no es básicamente fácil que nosotros podamos hacer una proyección bajo la racionalidad nuestra. Al final, por ejemplo, tú has nombrado la posibilidad de que termine siendo Marco Rubio el secretario de Estado, aunque es lo que ha sonado por todos lados, aunque Sí, todavía no lo han se hizo, confirmado. está Así, nominado, pero no, o sea, está nominado, pero tú sabes que nominado, pero no sí, está de confirmado. ahí fue Eh, nominado por eh, el propio Trump, lo anunció, pero de ahí a sí, la confirmación, pues pero bueno, ya veremos. claro, es muy probable que nominado por Trump sea confirmado en el Congreso, Ujú, porque al final Trump también controla el Senado claro, y que es el más relevante en ese proceso. Entonces, bueno, pero en todo caso, el corte de Rubio es un corte incluso yo diría más radical que el propio corte de Trump, sí, frente al caso venezolano o sea, y Trump, cubano. Trump luce moderado frente a Rubio, ¿no? Es luce moderado frente a Rubio. Y eso, por supuesto, puede generar algunas dinámicas que aumenten la probabilidad de ocurrencia de un escenario en el que en efecto se echa para atrás todo lo que ha ocurrido en términos de negociaciones económicas. No políticas, porque al final no es que, ya sí estoy diciendo que Estados Unidos es muy poco probable que reconozca el gobierno de Maduro, y hoy no lo reconoce, no, yo no estoy diciendo entonces que hay posibilidad real de rescatar la relación. Lo que estoy diciendo es que a pesar de no tener relación, tú sí tienes campos de algunas negociaciones en materia económica, petrolera, energética, donde Estados Unidos tiene un interés clarísimo, que es lo que explica por qué lo ha hecho. Y lo sigue, no solamente lo tiene, sino que lo tiene mayor. Sí, porque hoy se enfrenta a un tema geopolítico con Rusia y Ucrania, se enfrenta a un problema geopolítico con China controlando una parte importante a través de los BRICS, de los productores de petróleo, y aquí viene el debate importante. Dos elementos que la gente no entiende muy bien en Venezuela, por cierto. Es decir, porque claro, se apasiona y no entiende lo que hay detrás. La primera cosa importante es entender que cuando tú estás diciendo um, que tú que tú tienes que pedir la eliminación de las licencias petroleras, porque esas licencias son malas, porque le dan plata a Maduro, porque son petróleo de sangre, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo en realidad? Las licencias, ¿a quién se le dieron? A la empresa privada. Son Ujú, empresas privadas internacionales, americanas, europeas, asiáticas, etcétera. Asiáticas no, India, etcétera. exacto. Eh, en principio, eh, esas empresas están reguladas por la OFAC, que es la Organización Americana de Control de Activos. Y
tienen que funcionar con la ley anticorrupción americana, y toda la información, absolutamente hasta el último céntimo de las operaciones que esas empresas que tienen licencias hacen, son presentadas automáticamente en transparencia absoluta a los Estados Unidos. No son presentadas en Venezuela, son presentadas en los Estados Unidos. Es decir, pero Estados Unidos tiene información toda sobre lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, a quién le pagan, cuánto le pagan. Todos esos procesos son transparentes, porque de lo contrario no pudieras mantener la licencia, es ley. Segundo, los proveedores de esas empresas son proveedores que controla la empresa privada. Antes lo controlaba básicamente PDVSA, en un proceso que, bueno, que es más complejo. Pues las empresas privadas tienen que regularse. Las empresas privadas internacionales se regulan por la ley anticorrupción americana, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos han mejorado la eficiencia en ese proceso. Y lo tercero, ¿quién controla entonces una cuarta parte del sector energético venezolano? Cada vez que tú das una licencia, aumenta el control internacional sobre el sector energético venezolano y se reduce el control de PDVSA. Así es. O sea que tú lo que realmente estás diciendo cuando pides que quiten una licencia es que le quites el poder a esos procesos internacionales de control y se lo des al gobierno de Maduro. Un poco contradictorio, ¿no? Para es venir complicado. de una propuesta opositora radical. Es completamente contrario a la lógica de esa perspectiva. Y el segundo elemento para mí clave es entender que todo el petróleo que se está produciendo en esas licencias es un petróleo que es oxidante. Entonces tú no estás aquí debatiendo. Si tú le pones le quitas, viene Rubio furioso y le quita todas las licencias a las empresas petroleras que operan en Venezuela, porque eso es impresentable. Es decir, bueno, eso lo puede hacer, sí, es un riesgo, sí. Ahora, tú estás ahí debatiendo si Venezuela va a producir petróleo o no va a producir petróleo. Es decir, la eliminación de esa licencia significa que Venezuela no va a producir petróleo. No, Venezuela va a seguir produciendo petróleo como lo producirán o como lo produce cualquiera de los países petroleros sancionados. La pregunta ahí no es si produce o no produce, sino con quién y para quién produce. Y resulta que hoy con las licencias produce con las empresas privadas, con los Estados Unidos, para el mercado occidental. Y si tú se los quitas, vas a producir con China, con Rusia, con Irán, para China, para Irán, para el mercado no occidental, para el hemisferio no occidental, con lo cual garantizas un proceso de desoccidentalización de la economía venezolana. La pregunta es, o sea, que tu propuesta, cuando dices que hay que quitar las licencias, hay que reducir el poder de los Estados Unidos, hay que reducir el poder internacional, hay que quitar las leyes anticorrupción, hay que regresarle a PDVSA todo el control, hay que regresar a Maduro todo el control y hay que desviar el petróleo fuera de Occidente. ¡Wow! Así es. Bueno, esa propuesta. Te agradezco mucho, Luis Vicente. Me tocaron la musiquita aquí, tú sabes. Tengo que hacer la pausa. Sí, muy bien. Muchas gracias, Luis Vicente. Un gran abrazo. Bien, 4:30 casi. Pausa.